Todos lo recordamos por sus travesuras, sus imprudencias y su barril. Pero pocos saben que el Chavo del Ocho no tenía nombre, no tenía familia, y que, según las palabras de su propio creador, su historia es mucho más trágica de lo que jamás imaginamos. Es una historia profundamente triste, perturbadora y real dentro del universo canon de El Chavo del Ocho. Todo esto está documentado en un libro escrito por la mano del propio Roberto Gómez Bolaños, El Diario del Chavo del Ocho. Un texto que muy pocos conocen y que revela los aspectos más oscuros y desgarradores del personaje más querido de la televisión latinoamericana. Esto es, Cuando las risas dejan de sonar, el desgarrador origen del Chavo del Ocho. Desde hace años circula en foros de internet una falsa teoría, que el nombre real del Chavo era Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi, pero esto es completamente erróneo. En el diario, el Chavo deja claro que nunca supo su nombre. Para él, su identidad daba igual, porque de todos modos, siempre lo terminaban llamando el Chavo del Ocho. Nunca tuvo documentos, ni fecha de nacimiento, ni un apellido que le perteneciera. Su identidad, como su infancia, fue borrada por el abandono. Desde que tiene memoria, fue dejado al cuidado de diferentes personas, como una especie de carga indeseable que pasaba de mano en mano. Su madre, de quien apenas recuerda la voz, simplemente desapareció un día y jamás regresó. Cuenta que terminó en un orfanato, un lugar horrible, oscuro y frío. Lo peor de ese lugar eran los abusos físicos que recibía por parte de Martina, la encargada del orfanato. El Chavo, harto de todos los abusos recibidos en ese lugar, intentó escapar fracasando en el acto, y siendo encontrado llorando por Martina, quien le preguntó el motivo de su llanto. Él, entre lágrimas, confiesa que quería escapar de ese lugar. Martina, aliviada, le abrió el portón del orfanato con gusto por deshacerse de él. Después de salir del orfanato, el Chavo recorre lugares aterradores y busca a quien le regale algo de comer. Vagó por varios días hasta que llegó con un grupo de niños de la calle. Ahí conoció a un niño, el líder del grupo, al que todos los demás le obedecían. Le decían el Mochilas, porque hace tiempo le habían cortado la mano. Aunque no se hace mención, este es un castigo común, pero muy bárbaro a las personas que hurtan. Pero llegar al punto de hacerlo a un niño no tiene perdón. Estos niños trataban de conseguir dinero pidiendo limosna. El Pinacate y el Conejo se ponían en un semáforo y hacían malabares, mientras que el resto del grupo esperaba en ese lugar. El Mochilas era el niño que incitaba a los otros niños al consumo de sustancias. En su breve estancia a El Chavo, le llegaron a ofrecer el consumirlas, pero solo llegó a probar el tabaco. En ese momento, ocurrió uno de los sucesos más traumatizantes en su vida. Llegó el Pinacate a decir que el Conejo había palmado, es decir, que había tenido un accidente fatal. Después del accidente y ver el cuerpo del niño, salió corriendo por el pánico que sentía. Abandonando a ese grupo, corrió y corrió hasta que llegó a la vecindad que todos conocemos. Al separarse de ese grupo, creyó que sería la última vez que los vería, pero ese suceso lo seguiría mucho tiempo después en sus pesadillas, las cuales serían recurrentes. Como todos saben, el Chavo del Ocho debe este singular apodo a que vive en la vivienda número 8. Pero hay algo mucho más triste. En efecto, sí vivió en el número 8 de la vecindad, pero lo que pocos saben es que vivió con una señora de manos temblorosas que le dio refugio en su casa. El Chavo siempre le ayudaba, hasta que un día la encontró en su casa y ya no le temblaban más sus manos. Poco tiempo después tuvo que ser desalojado, ya que un nuevo inquilino llegaría a ocupar esa vivienda. Desde entonces, como ya todos lo conocían en la vecindad, dormía de casa en casa, dependiendo de quien lo aceptara. Era conocido como el Chavo del Ocho, y así es como lo siguen llamando hasta la fecha. Aquí me gustaría citar un fragmento del diario. Cito, porque no es cierto eso de que yo vivo dentro de un barril, como han dicho algunos. Lo que pasa es que yo me meto al barril cuando no quiero que los demás se den cuenta de que estoy llorando, y también cuando yo no tengo ganas de ver a los demás, o cuando tengo muchas cosas en que pensar. Fin de la cita. Como podemos ver, el barril no era un hogar, era un refugio emocional. Dentro de la historia se va revelando que Jaimito
Tiene una enfermedad por la cual gasta demasiado dinero en medicinas, tanto que incluso se ve en la necesidad de vender su bicicleta. En uno de los momentos más tristes de la historia, el chavo siembra su moneda de a peso para tener un árbol de dinero y así poder comprarle sus medicinas. Este le explica que así no se hace el dinero y el chavo se pone triste porque descubre que le robaron la moneda. Tiempo después el chavo quiere enseñarle a Jaimito que ya puede saltar desde el 5.º escalón de las escaleras. Es en ese momento en el que entra a su casa y descubre el cuerpo ya sin vida de Jaimito el cartero. Pero sin duda, lo más siniestro del diario es que por fin se nos da una explicación de quién es Chente, el amigo imaginario que tenía el Chavo del Ocho. Chente no era solo un niño que estaba en su imaginación, era un recuerdo que añoraba, seguramente su recuerdo más valioso. Chente, aunque muy enfermizo, era el mejor amigo del Chavo cuando vivía en el orfanato, siempre lo defendía, hasta que un día su cuerpo no resistió más, y así es como el Chavo vio partir a su mejor amigo. El Chavo del Ocho no tenía nombre, ni familia, ni futuro, y sin embargo, reía. Reía como mecanismo de defensa. Como muchos niños reales que sobreviven entre golpes, hambre y soledad, ocultando sus lágrimas tras una sonrisa nerviosa. Roberto Gómez Bolaños nos regaló una historia que marcó generaciones, pero en su libro final decidió contar la verdad. Una verdad oscura, dolorosa y humana, porque el verdadero terror es el olvido. Y quizás por eso, el Chavo sigue vivo en nuestras memorias. No porque fue gracioso, sino porque, en el fondo, todos sabemos que su historia era demasiado real como para ignorarla. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like. Es mucho más importante de lo que te imaginas. Y si te gustaría un saludo en el próximo, puedes dejarlo en los comentarios. Los estaré leyendo a todos. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima.